FM 89.1, Radio Universidad. Darle la bienvenida en esta nueva temporada, en este 2023, al señor Alejandro Fernández. Es el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. El doctor Alejandro Fernández con nosotros. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Renovando esta temporada, tenemos una horita más, estamos con más tiempo para charlar de varios temas, así que contentos de que estén nuevamente con nosotros en esta tarea que vos viniste a proponer aquí a la radio, de acercar la justicia a la gente, de que sea más práctico el contacto y que sea más fluido, ¿no? Y de eso se trata, y por eso estaremos aquí todos los miércoles, más o menos a esta hora, a esta hora concretamente, con varios temas que nos van a estar ocupando. Y hoy Ale vino con un invitado, ¿sí?, con quien vamos a charlar, es el doctor Carlos Enrique Camps, el secretario de la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia Provincial. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. No sé si te puedo tutear. Por supuesto que sí, supuesto. absolutamente, es obligatorio. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por venir hasta aquí, hasta la universidad. ¿Conoce la universidad? ¿La conocía? Acabo de conocer la universidad, he tenido un recorrido muy interesante, es hermosa universidad, así que deben estar orgullosos de la universidad que tienen. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Enrique Camps con nosotros, vamos a charlar con él. Ale, introduciendo la charla, contanos un poco de qué se trata, ¿no? De la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, y un poco de qué vamos a charlar hoy. Bueno, si el doctor después lo va a decir mejor que yo, obviamente va a hablar un poco de lo que es la eficacia del proceso civil como derecho humano, pero como siempre propongo cuando viene un cargo que cuente un poco a la gente de qué se trata la tarea que lleva adelante, así que bueno, el doctor si nos puede contar un poquito de eso. Bueno, es contar lo que vengo haciendo hace más de 16 años. Como secretario civil y comercial y de familia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, integramos el cuerpo que se denomina el conjunto de las llamadas secretarías jurisdiccionales de la Corte de Buenos Aires, del Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires. La Corte de Buenos Aires trabaja en base a 4 secretarías jurisdiccionales, una por fuero, básicamente está la Secretaría Penal, la Laboral, la vinculada con lo contencioso administrativo y la nuestra, que es la Civil y Comercial y de Familia. A través de estas secretarías, la Corte de Buenos Aires interviene en el control de las sentencias de segunda instancia, es decir, cuando un juicio comienza en cualquier lugar de la provincia y transita por la primera instancia y obtiene primera sentencia de un juez de primera instancia, esas sentencias pueden ser revisadas ante las cámaras. Luego de que las cámaras se expiden, es la Corte de Buenos Aires la que puede intervenir controlando la sentencia de cámara para saber si está bien o mal dictada. Ahí trabajamos nosotros. Recibimos en La Plata todas las sentencias de cámara de toda la provincia de Buenos Aires en cuanto al fuero civil, comercial y de familia, y las revisamos para determinar si ha sido bien o mal aplicado el derecho. Ese es básicamente nuestro trabajo. En la secretaría donde yo trabajo, en la dependencia donde yo estoy, lo que hacemos es recibir todos esos expedientes, leerlos, trabajarlos y proponerles a los jueces borradores de sentencias o de resoluciones, que ellos van a firmar y hacer sentencias si les parecen correctos. ¿De cuántos expedientes estamos hablando, más o menos? Hoy manejamos un universo de no más de 900 expedientes, por todo concepto, en todos los fueros y en todos los trámites, todas las fases de trámite. Han habido épocas mucho más difíciles donde teníamos 2.000 expedientes tramitando solamente, ya les digo, en el fuero civil y comercial y de familia de la provincia de Buenos Aires, en la Corte, a nivel de Corte, porque no todo llega a la Corte. Claro. Por suerte, solamente llegan los casos más complejos, los más difíciles. ¿De qué depende que llegue a la Corte el caso? De que se trata de un caso, como decimos en la jerga, muy peleado, donde las partes discuten mucho y no se ponen de acuerdo con las soluciones que le fueron dando los jueces anteriores, o bien cuando se trata de un caso que resuelve una cuestión sobre la cual no hay precedentes, o sea, sobre la cual la Corte no ha emitido antes una sentencia sobre ese tema. Entonces, cuando los casos son muy complejos, muy discutidos o muy novedosos, eso permite que una causa llegue a nuestra oficina y que tengamos trabajo. Y en base a esa revisión, ustedes hacen una devolución, por lo que he entendido, al juez que ha dictado,
¿Y eso debe ser tomado en cuenta para dictar la sentencia o puede obrar el juez bajo su propia consideración? Así es, eso es muy importante. Ese es el concepto de lo que en técnica jurídica hablamos de doctrina legal. Eso es muy importante porque cuando la Corte de Buenos Aires resuelve un caso y emite una solución, esa solución es obligatoria para el caso que está revisando, pero también para todo otro caso que se resuelva en el futuro en la provincia respecto del mismo tema. Es decir, que a partir de que la sentencia dictada por la Corte de Buenos Aires es emitida, los jueces de la instancia cuentan no solamente con la ley para aplicar, sino también con lo que dijo la Corte en ese caso. Por eso es tan importante la sentencia de la Corte de Buenos Aires, no solo para el caso puntual, sino para todos los demás. Bien. ¿Ale? Bueno, ¿te parece ya con la introducción de, bueno... Sí, se ha entendido, más o menos, ¿no? Sí, Muy clarísimo. El tema en concreto, que es sobre algo que ya viene trabajando el doctor hace varios años, ahora nos contará, que de hecho tiene un blog, del cual aprovecho el espacio para decir que es www.carloscamps.com, y bueno, hablar de lo que es la eficacia del proceso civil específicamente como derecho humano, ¿no, doctor? Sí, así es. Un tema que yo creo al menos es muy importante y del cual no se habla demasiado. No tenemos demasiado desarrollo teórico en nuestro país, siendo que resulta para mí de tremenda importancia para direccionar el futuro del derecho procesal dentro de nuestro país. ¿En qué sentido? En el sentido de un derecho procesal que sirva para que los trámites, los procesos no penales, sean adecuados a las pautas de derechos humanos que hoy se establecen en ciertos ámbitos. El ámbito específico donde se sientan esas doctrinas de derechos humanos es en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Yendo un poco hacia atrás. En el año 95, en 1995, nuestro país reforma la Constitución Nacional. En esa reforma se incorporan como contenidos novedosos ciertos pactos de derechos humanos que se incorporan al derecho constitucional argentino. Dentro de esos pactos está el Pacto de San José de Costa Rica, un pacto específico, también llamada Convención Americana de Derechos Humanos, vulgarmente conocida como Pacto de San José de Costa Rica por el lugar donde se celebró la reunión. Ese contenido, el Pacto de San José de Costa Rica, tiene una cantidad de derechos humanos y una cantidad de previsiones en cuanto a trámites que se incorporan a nuestra Constitución. Es decir, hoy tanto es derecho constitucional lo que dice la Constitución como lo que dice ese pacto, porque está expresamente incluido en nuestro sistema de supranormatividad. Lo que tiene de importante este pacto, a diferencia de otros pactos de derechos humanos, es que contempla la existencia de un tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es el único pacto de derechos humanos que no solamente establece cuáles son los derechos humanos, sino que también establece un tribunal ante el cual los ciudadanos de los estados que firmamos ese pacto podemos acudir denunciando a nuestro estado por violación de esos derechos. No sé si soy claro. Existen derechos humanos en ese pacto de San José de Costa Rica que pueden ser violados dentro de los países que firmamos ese pacto, entre ellos Argentina. Cuando la violación a un derecho humano de los contenidos en el pacto de San José de Costa Rica ocurre y la violación se debe al funcionamiento o al mal funcionamiento de autoridades, gobiernos o poderes judiciales, en este caso argentinos, los ciudadanos podemos ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un trámite previo ante la Comisión de Derechos Humanos, quejándonos y demandando a la Argentina por la mala calidad de los procesos judiciales, en este caso. Eso es muy importante porque este movimiento de control de los procesos judiciales de los países se viene realizando hace bastantes años, 20 años, 25 años. Sin embargo, en los últimos años, a partir del 2011, contamos con sentencias de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena concretamente a la Argentina en 4 causas hasta ahora, hasta ahora tenemos 4 causas, al menos que yo lleve la cuenta, de situaciones de violación de derechos humanos provocadas por juicios no penales, es decir, por juicios de familia, por juicios civiles, por juicios laborales. ¿Por qué es importante esto? Porque en esas 4 sentencias contra la Argentina, donde la Argentina en los 4 casos fue condenada, la Corte Interamericana le dice a la Argentina
en qué falló, en qué fallaron sus procesos judiciales. Es decir, en qué supuestos los procesos judiciales no fueron eficaces y por ende violaron derechos humanos y por ende dieron lugar a una condena internacional, que entre otras cosas incluye la obligación del Estado argentino de indemnizar a las víctimas que llevaron esas causas ante los estrados de la Corte Interamericana. ¿Se puede saber cuáles son esas violaciones? Sí, a ver si me acuerdo las 4, sí, incluso las causas, donde se establecieron esas y de qué se trató cada una. La primera causa, si mal no recuerdo, soy muy malo con las fechas y años, pero creo que es del 2011. Es el caso Fornerón, un caso muy conocido para la justicia de familia. Es un caso que ocurrió en la provincia de Entre Ríos, donde un padre que no sabía de la existencia del embarazo de la pareja de aquel momento, se entera con el tiempo que nació una hija de aquella relación y que esa hija había sido dada en adopción ilegítimamente. Se habla incluso de sospecha de venta de bebés. Entonces, el caso Fornerón es toda la historia del señor Fornerón intentando recuperar a su hija, de la cual primero no sabía, después supo y después se enteró que había sido dada en adopción de manera presuntamente ilegal. Entonces, por todo el tiempo que transcurrió en los juzgados argentinos y por el maltrato que recibió esa persona que acudía buscando la identidad de su hija y reencontrarse con su hija, es que fue llevado todo ese caso a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana condenó a la Argentina por un trámite que duró mucho más de lo razonable y sobre todo porque maltrataron a un padre que buscaba recuperar a su hija. Básicamente eso. Y además hay una persona ahí que desconocía su identidad, ¿no? Absolutamente. Cuestiones de identidad, cuestiones de vínculo paterno-filial, una situación muy dramática y es, digamos, en ese caso donde se vio por primera vez que estas pautas de proceso eficaz, de que el proceso debe ser eficaz para no violar derechos humanos, tiene que adecuarse al tipo de pedido que le hacemos la gente a los tribunales. En este caso, un padre desesperado buscando una hija que recién conoce después de varios años de nacida y que sobre todo conoce el destino que le fue dado a esa chica, un destino irregular, es una situación que debe tener una especial protección porque se vincula justamente con cuestiones referidas a los vínculos paternofiliales, a la identidad, a cuestiones que hacen a lo que en derecho denominamos orden público y que se vincula con convenciones internacionales que también protegen individualmente estos derechos, como en este caso puntual, la Convención de los Derechos del Niño. En este caso se violaban los derechos de la niña al habérsele clausurado la posibilidad de estar con su padre de esta manera ilegal. Ese fue el primer caso, ese fue Fornerón de Entre Ríos y por la cuestión de la adopción ilegal. El segundo caso, que creo que también fue del 2011 o del 2012, fue el caso Furlan y Familiares. En el caso Furlan y Familiares, que ocurre en la justicia civil de la capital federal, pero siempre hablamos de tribunales argentinos, porque siempre termina siendo la Argentina la condenada por este tipo de trámites irregulares. En el caso Furlan se trataba de un chico que jugando en un campo de deportes abandonado de la Armada Argentina, en capital, tiene un accidente, se golpea la cabeza y queda discapacitado mental. Es un chico de una familia de escasos recursos, lo cual también tuvo que ver en este caso, y lo que observó la Corte Interamericana es que los tribunales, tanto la primera instancia como la segunda instancia, tardaron muchísimo tiempo en darle una indemnización para que pueda de alguna manera recibir tratamientos psiquiátricos, psicológicos, para paliar las consecuencias nocivas que le había dejado el accidente. Y sobre todo le dice a la justicia argentina que el juez tendría que haber actuado de oficio, dando protección especial inmediata apenas se enteró del accidente con la demanda, porque en este caso el condenado era el Estado Nacional, que era el propietario del campo donde ocurrió el accidente. Y era justamente el Estado Nacional el que tenía a su disposición hospitales y clínicas para que el chico pudiera haber sido tratado desde un primer momento y no quedaran tantas secuelas incapacitantes como las que tiene hoy la persona. Es un caso muy importante porque se trata de un supuesto muy común, que es un juicio de daños y perjuicios, donde se mezclan o intervienen tres colectivos vulnerables, que son los que ve la Corte Interamericana, que fueron desprotegidos, desatendidos en la justicia argentina, que es el colectivo vulnerable de la infancia, de la minoría de edad, el colectivo vulnerable de las personas que padecen salud mental, problemas de salud mental, y el colectivo vulnerable de las personas carentes de recursos económicos. Entonces, esos tres condimentos hacían de este juicio un juicio que requería una respuesta distinta a la que le dio
los tribunales que dieron una respuesta tardía, insuficiente, incompleta y muy defectuosa. Estamos hablando con el doctor Carlos Enrique Camps, es el secretario de la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Mencionás 4 casos y uno, escuchando lo que vos decís, puede decir, ¿cómo solamente 4? Si yo sé de casos que no tienen respuesta, que uno piensa desde el sentido común que es una injusticia, de cómo nadie se hizo cargo, ¿por qué o cómo llegan estos casos a ser revisados y a tener este tipo de instancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por simple iniciativa de los abogados que en algún momento intervinieron asistiendo a estas personas, a estos argentinos que sufrieron este tipo de procesos. Muchas veces se trata de abogados particulares, o sea, abogados que llevan el caso ante, primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera fase para este proceso, y luego trasladan el caso, si es que continúa el procedimiento, hacia la Corte Interamericana. Es decir, es por la iniciativa de los abogados de las partes, de las víctimas de estos procesos mal hechos, que se llega a este dictado de sentencia. El trámite no es un trámite al que estemos habituados todos los abogados argentinos, pero tampoco es una cuestión imposible de conocer. No, también pueden ser desechados, digamos. Debe haber muchas presentaciones porque sí, es una frase escuchada, nosotros que estamos en medio de decir, lo voy a llevar este caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y después tal vez por ahí no termina con una sentencia como las que describiste. Exactamente, eso puede ocurrir porque el tema en sí no tenga la entidad que la Comisión y la Corte atienden, o bien porque, bueno, hayan sido mal planteados o mal llevados por los abogados que justamente llevan adelante la defensa de los ciudadanos frente al Estado. Pero, sinceramente, no, como digo habitualmente, no existen más sentencias como la causa Furlan, por ejemplo, en nuestro país, simplemente porque no hay más intentos de llevar causas. Yo trabajo causas similares, del mismo tenor y de la misma gravedad, de la misma duración, de la misma mala calidad de respuesta judicial, una respuesta que no es adecuada a lo que se está pidiendo o tardía. Yo en la provincia de Buenos Aires tengo la posibilidad de ver muchísimas causas que llegan a esa instancia y les aseguro que se observan trámites que son bastante similares a los de Furlan. Yo digo habitualmente que si no hay más causas Furlan en la Argentina es porque no hay abogados como los de Furlan que lleven la causa ante los tribunales internacionales. ¿Ale? Un poco el punto en común, de estas causas, sí que en general es el reclamo de la ciudadanía, son los tiempos de la justicia, ¿no, doctor? Tiempos, exactamente. Esa es una de las dos patas del que podemos denominar derecho humano al proceso eficaz, la duración de los procesos. Es más, la Corte Interamericana en los 4 casos, que para completar el cuarteto, les cito las carátulas de los que faltan. Uno es Memoli versus Argentina, que es un caso que tramitó, es el primero de la provincia de Buenos Aires, tramitó en el Departamento Judicial de Mercedes, y el último hasta ahora, digo hasta ahora porque me acabo de enterar que en septiembre tuvimos una 5ª condena por una cuestión de violencia obstétrica, que la tengo que, quiero analizar bien a ver si la puedo incluir dentro de esta línea de fallos, obviamente no penales, que condenan a la Argentina en trámites de este tipo. El 4º caso, el primero era Fornerón, el segundo Furlan, el tercero Memoli y el cuarto es el caso Spoltore, que es un caso de derecho laboral que ocurrió en San Isidro. Es el segundo, de 4 casos hasta ahora tenemos uno de Entre Ríos, uno de la Justicia Nacional y 2 de la provincia de Buenos Aires. Uno de Mercedes y otro de San Isidro. En el caso de San Isidro es el caso por el cual se tardó muchísimos años en informarle a una persona que sufría un problema de salud, que se lo atribuía a su trabajo. Pasaron muchísimos años, de hecho murió, antes de recibir una sentencia última que le dijera, que determinara que su incapacidad no era debida a su cuestión de salud, su problema de salud, no estaba vinculado con la tarea que realizaba. Es decir, para determinar la necesidad de responder el patrón por ese tipo de dolencia, para esa indemnización, se tardó mucho más años de la vida de la propia persona. Entonces se entendió como que eso no es razonable. Recibir una condena de ese tipo, una definición, porque ni siquiera fue una condena, luego de muerto no era razonable. Entonces, el plazo es una de las 2 cuestiones principales que uno puede observar analizando todos los casos
que ha resuelto la Corte Interamericana. El otro aspecto, además del plazo, es ¿cómo podemos decirlo? La correlación entre lo que responden los tribunales frente a lo que piden las partes. Y acá tenemos que analizar puntualmente en cada uno de estos supuestos que existen siempre y en todo caso encontramos vinculado un grupo vulnerable, un sector vulnerable de la sociedad, o bien la existencia de un derecho especialmente protegido. Entre los grupos vulnerables encontramos tanto la minoría de edad, las cuestiones de minorías sexuales, minorías raciales, la cuestión de sexo, en el caso de mujeres, discriminación, carencia de recursos, salud, adultos mayores. Y en caso de derechos especialmente protegidos tenemos los de los consumidores, los derechos del ambiente. En todos estos supuestos, los pedidos a la justicia tienen un sentido que va mucho más allá de una reparación patrimonial. Son cuestiones vitales, son cuestiones que deben ser respondidas rápidamente y con directa relación. El contenido de lo que se decide tiene que tener directa relación con el pedido que se está haciendo. Si se está reclamando por una determinada droga oncológica para un tratamiento de una persona que padece esta enfermedad, tiene que ser la droga en tiempo adecuado lo que debe recibirse. No alcanza con que después haya una indemnización por si la persona fallece por no haber recibido la droga. Eso no tiene hoy posibilidad de ser analizado en un proceso tradicional, cuando era lo propio del proceso al que estamos acostumbrados. El proceso judicial que hoy tenemos regulado en nuestros códigos regulan justamente un proceso patrimonialista, individualista, donde todo podía ser respondido mediante una indemnización de daños y perjuicios. Hoy esas respuestas en este tipo de temas no son adecuadas a una adecuada respuesta y un proceso judicial razonable y vinculado con el estándar que se establece para la vinculación de los derechos humanos y el respeto de los mismos. Muy interesante. Realmente la charla estamos teniendo con el doctor Carlos Enrique Camps de la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Nos vamos quedando sin tiempo, pero me gustaría que cierres con alguna reflexión y también, para tener en cuenta sobre esto, ¿no? Básicamente acerca de que muchas personas pueden llegar a sentir que están siendo vulnerados sus derechos en base a el Pacto de Costa Rica y que no saben o no tienen las herramientas para acceder a ese tipo de defensa o de intervención por parte de alguien que represente a la justicia. ¿Qué es lo que debería hacer? Sobre todo informarse, ¿no? Me imagino que la información hoy, tener esa capacidad, como lo que estamos haciendo hoy, es de lo más importante para que uno conozca sus derechos y a partir de ahí pueda hacerlos cumplir, ¿no? Absolutamente. Esta es una gran deuda que tiene la sociedad, que tenemos los abogados, respecto del respeto a los derechos humanos, es que estas cuestiones no se conocen, la divulgación de estas cuestiones no se conocen y los propios abogados y muchos jueces no conocen estas pautas a las que debemos ajustarnos como autoridades judiciales en el país. Es decir, todos los jueces tienen el deber de actuar de acuerdo a estas pautas jurisprudenciales en el desarrollo de sus procesos. Lo que pasa es que en muchos casos no se los conoce y en muchos casos hay resistencias de tipo organizacional o política, porque se establecen aquí pautas de trabajo de los jueces que requieren de una intervención del juez muy, muy osada, incluso en muchos casos hasta de oficio, es decir, sin que nadie le pida, el juez debe adecuar los procesos judiciales para que esto se cumpla de la manera que lo establece la Corte Interamericana. Entonces, además de lo que puedan hacer los jueces sin pedido de parte, es fundamental que los abogados que asisten a las personas vulneradas conozcan estas jurisprudencias para poder solicitar medidas en base a ellas en las primeras presentaciones que se hagan en los juicios a los que se den inicio. No ya para llevar a la Corte Interamericana, sino para decirle a los jueces locales: señor juez argentino, usted tiene que resolver esto en base a la persona, en defensa de la persona que yo estoy defendiendo, en base a los criterios de la Corte Interamericana. Tiene que tiene que resolver siguiendo estos criterios, porque de lo contrario su sentencia va a poder ser, luego de todo el camino procesal que existe en el país, puede llegar a ser descalificada y puede dar lugar a una responsabilidad del Estado argentino por tener un juez como usted que no hace caso a estas pautas jurisprudenciales que se establecen y son de aplicación obligatoria por todos los magistrados.
Muchísimas gracias, doctor. Por nada, es un gusto. Gracias, Ale. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Gracias a ustedes nuevamente por el espacio que vamos a transitar este año. Bueno, muchas gracias al doctor que hoy nos dimos el lujo de poder contar con él en esta apertura del bloque. El doctor Carlos Enrique Camps estuvo con nosotros aquí junto al doctor Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, que a partir de hoy, en esta nueva temporada, nos van a acompañar todos los miércoles con diferentes a las que vamos a estar tratando y conociendo, ¿no? Básicamente para este objetivo que estamos llevando adelante, tiene que ver con llevar la información, pero también acercar justamente este tipo de cuestiones de la justicia a la gente. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.